¿Qué les iba a comentar? Bueno, vayan anotando sus preguntas si tienen alguna consulta. Evidentemente me pueden levantar la mano e interrumpir cuando gusten. Si no, ya saben, para los que no me conocen, siempre trato de dejar como unos 10 minutitos al final para que podamos intercambiar impresiones, aclarar algún tipo de duda y también, bueno, me gusta saber si el tema le resultó interesante y demás para que no solamente sea yo aquí, pues contando siempre aquí mi chisme, ¿no? Entonces, bueno, ya para entrar en materia, bueno, el contexto de la clase de hoy continúa un poco en la línea de las anteriores. Les invito a que si el tema les parece de interés, pues puedan ver como unas, creo que ya vamos por 4 clases anteriores precisamente hablando sobre temas de neuropsicología de la atención. Habíamos tenido algunas clases introductorias, pero ahorita pues quise como ir ahondando en cada uno de los procesos neuropsicológicos que hemos estado viendo a lo largo de estos meses para que también tengan una información un poquito más concisa, uy, perdón, que si no, ahí estoy ya, sobre estos aspectos que en realidad pues, son muy relevantes en la práctica neuropsicológica. Sin embargo, obviamente mucho de lo que voy a compartir tiene aplicación en la parte neuropsicológica, pero comprender estos procesos a mí me parece muy relevante porque al final es algo que nos interesa a todos, ¿no? Yo creo que el conocer cómo funciona nuestro cerebro, que es nuestra herramienta en el día a día, nos permite conocer un potencial que no solamente atenderlo cuando tenemos algún tipo de lesión o alteración, sino también poder conocerlo y saber potenciar nuestras funciones cognitivas antes de que eso suceda. Ojalá no pase nunca, bueno, cuando nos hagamos mayores va a pasar eventualmente, pero también entender que si entendemos y comprendemos el cerebro, lo ponemos poder a nuestro favor y que en realidad podemos optimizar, como si fuéramos un vehículo, un carro, podemos optimizar nuestro motor y cómo funcionamos para que consigamos y lleguemos más lejos cada vez. Entonces, bueno, las anteriores clases se correspondieron más principalmente a la parte teórica, que como les explicaba, es importante tener esas bases para que nosotros luego correctamente podamos evaluar y obviamente en última instancia intervenir con personas con las que encontramos algún tipo de alteración. Si yo no tengo el marco teórico, muy difícilmente voy a hacer una correcta evaluación y una correcta intervención, que al final es la consecuencia de nuestro trabajo. No todos los neuropsicólogos intervienen, pero lo ideal o a donde, o al menos yo creo que a lo que nos gusta la mayoría es obviamente poder utilizar esa información para mejorar al máximo la calidad de vida del paciente que tenemos delante de nosotros, ¿no? Es una persona que ha tenido una afectación, que eso le está influyendo en la vida diaria y nosotros podemos hacer que esa afectación tenga el menor impacto posible, obviamente dentro de lo que nos permite cada lesión, pero tratar de mejorar su calidad de vida al máximo para que esa persona pues pueda estar adaptada y sentirse adaptada en los distintos ámbitos de su vida. Entonces, en esta sesión y en la siguiente, no sé si posiblemente haya otra tercera porque son temas amplios, vamos a ir abordando cada una de las alteraciones de los componentes de la atención. No vamos a hablar ahorita tanto de cuadros clínicos complejos, sino que de acuerdo a lo que hemos estado viendo en las clases anteriores de las distintas subclases o distintas eh, eh, facetas o tipos de atención, cómo lo evaluamos, cómo se traduce eso cuando hay una alteración en esos procesos, cómo se traduce eso en la vida de las personas y cómo también podemos intervenir. Entonces, bueno, pues vamos a entrar en materia. Bueno, obviamente las alteraciones de la atención van a depender su manifestación en función de cuál es el componente que está comprometido. Por eso, obviamente, tenemos que conocer bien cuáles son los componentes de la atención. Desde la neuropsicología clínica es fundamental que podamos comprender precisamente cómo esas alteraciones se expresan en la conducta, qué estructuras cerebrales están implicadas y cómo evaluarlas de forma funcional. Lo que hace el neuropsicólogo, como también se puede explicar en alguna clase, es un trabajo bidireccional. Bien a través del análisis de la conducta, que en este caso como conducta influye no solamente la conducta manifiesta, sino también el lenguaje, la forma en la que nos expresamos, el pensamiento, las emociones son conductas. Analizamos eso y podemos sospechar de algún tipo de daño cerebral, es decir, llega un paciente en el que, oigan, pues fíjese, no, mi padre ha tenido esta serie de cambios, entonces pues se le despista mucho, presta menos atención, o a los niños, ¿no? Empezamos a observar esos cambios en la conducta y nosotros evaluamos y de ahí podemos igual inferir que posiblemente haya alguna afectación a nivel neurocerebral, que entonces lo que hacemos es que lo corroboramos con imágenes.
O bien puede darse la inversa, es decir, ya viene un paciente con una afectación identificada, es decir, por ejemplo, un traumatismo, tiene una lesión en el cerebro y entonces nosotros tenemos que ver cómo eso se refleja en la conducta, ¿vale? Entonces, evidentemente, nuestro trabajo principalmente radica en evaluar precisamente a través de la conducta qué tipo de aspectos están alterados, ¿no? Y cuando tenemos la información de qué estructuras están implicadas, obviamente es información que nos permite guiar la evaluación, aunque también les digo que siempre debemos hacer un screening general, aunque no sospechemos o digamos en la neuroimagen, la imagen no eh, haya unas partes muy específicas, una lesión esté muy localizada, habitualmente hacemos igualmente un screening porque, como les explicaba en otras clases, las áreas del cerebro, los distintos lóbulos y distintos aspectos no funcionan de manera aislada, sino que en realidad también hay muchas rutas cerebrales que conectan unas áreas con otras. Entonces, evidentemente, si yo tengo una lesión focal, voy a tener una alteración en la función correspondiente a esa área, pero puede que haya otra, como otra vía de conducción, otra vía de interconexión interhemisférica o en distintos lóbulos que pueda estar afectada o a veces incluso que haya daño cerebral difuso, que a veces es un poquito más, bueno, se ve la imagen, pero a veces no siempre es tan obvio, ¿no? Entonces, pues normalmente lo hacemos un poco el screening para que no se nos descuide nada. Pero bueno, si ya tenemos, ya hemos hecho un screening y ya hemos identificado, pues bueno, podemos abordar los distintos procesos, obviamente ya en la parte de la intervención. Obviamente nosotros trabajamos desglosando estos procesos porque son muy complejos. En realidad en el cerebro, como les digo, todo está interconectado y no funcionan de manera tan aislada los distintos procesos neuropsicológicos ni los lóbulos, sino que es más interconectada. Pero pues para el trabajo en sí nosotros tenemos que disgregarlo de alguna forma para poder abordarlo y que sea viable, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, obviamente las alteraciones nosotros las entendemos siempre en cualquier proceso, tanto en la atención como en los siguientes que vamos a ir abordando, basados obviamente en la observación de los síntomas y teniendo como referencia los modelos clínicos que vimos en la sesión anterior. Según el modelo Sorbidimatir, que fue uno de los modelos clínicos que estuvimos viendo, recuerden que la atención ellas la dividían en 5 componentes que pueden verse afectados de manera diferencial. Es decir, puede que un componente esté afectado, otros no, puede que uno esté muy afectado, otros un poquito, otros nada, puede que todos estén muy afectados. Además, recuerden que lo que ellas plantean es una jerarquía, de manera que normalmente cuando los procesos o los componentes más de base están afectados, con mucha probabilidad los procesos superiores obviamente también van a estarlo. Si yo no tengo atención focalizada, difícilmente puede ser que yo tenga una atención dividida preservada. Cada uno de estos componentes, obviamente, como ya vimos, tiene un impacto significativo en la capacidad que tienen las personas para poder interactuar en su entorno y realizar las tareas cotidianas. Entonces, al final, nosotros lo que al final del día terminamos evaluando es el impacto que tienen las afectaciones con la vida diaria. Y esto, en esencia, es lo que les digo cuando yo me refiero a la adaptación de la persona, ¿no? Que la persona pueda funcionar de manera funcional e independiente en los distintos ámbitos de su vida, el social, el laboral, el personal y obviamente también el académico, por ejemplo, si están en edad de estudiar. Y obviamente, pues al comprender estas alteraciones es crucial para que nosotros podamos diseñar unas estrategias de intervención adecuadas. De nuevo, yo tengo que saber no me pueden poner una escayola en el codo si en realidad el problema que tengo es en la pierna izquierda, ¿no? Entonces, esto funciona igual. Es un modelo que parte también, obviamente, de los modelos médicos en los que nosotros abordamos, ¿no? El organismo, en este caso el cerebro, en distintos componentes, pero tenemos que saber exactamente si esa pierna, en este caso, pues un área cerebral necesita una muleta, necesita bien una escayola o necesita perdón por la expresión, pero una amputación, porque a veces puede ser necesario también a nivel cerebral, ¿no? Dar como por muerta esa parte, o simplemente necesitamos una rehabilitación física. Entonces, el cerebro funciona igual que cualquier músculo, que cualquier otro elemento del organismo. Entonces, bueno, esto es algo que ya siempre les insisto, pero yo les comparto. Entonces, vamos siguiendo ese modelo. Recuerden que el primer componente que tenemos es el estado de alerta. Si el estado de alerta, obviamente, tenemos un paciente que no tiene el suficiente estado de alerta, difícilmente vamos a poder evaluar otros componentes de la atención y obviamente difícilmente esa persona tenga sus procesos preservados, ¿no? El estado de alerta es precisamente el que nos permite estar ahora atentos a lo que estamos haciendo, ¿no? Es, como les decía, es una escala
que habitualmente se evalúa mediante la escala de Glasgow, en que las distintas personas oscilamos en determinados niveles de alerta, ¿no? Y cuando estamos en coma o en estados de semicoma, obviamente es porque estamos a lo mejor en las partes más bajas de esa gráfica, pero bueno, pues normalmente cuando estamos en un nivel consciente tenemos un determinado nivel de alerta. Entonces, lo que se refiere, les recuerdo, para repasar un poquito lo que vimos en otros modelos, por si no vieron la clase, es precisamente esa capacidad que tiene el sistema nervioso para estar como, mantener ese estado de preparación para recibir posibles estímulos relevantes, es decir, eh, estar preparados para responder. Ese es el estado de alerta. Y es una función basal, es decir, de base que funciona en el organismo, que puede ser desencadenada por un estímulo interno o externo. Recuerden que no solamente es lo que nos pasa afuera, sino a veces si, por ejemplo, tengo un dolor, ¿no? El estado de alerta de repente me dice, ay, no, pues entonces me toca tomar una pastilla para ver qué puedo hacer, o me toca tomar un tocito o lo que sea. Y obviamente este estímulo lo que genera es una secuencia de respuestas fisiológicas, por ejemplo, pues cambios en la tasa cardíaca, la actividad cerebral, etcétera, ¿no? Si nosotros también tenemos que responder a un cambio en el entorno, como por ejemplo sea que empieza a llover, pues nosotros activamos determinadas respuestas fisiológicas que nos permite, por ejemplo, correr hacia el siguiente portal o el lugar que nos podamos resguardar o que saquemos el paraguas, no nos permite activar distintas partes del organismo para dar respuesta adaptativa a ese estímulo. Eh, es el nivel de activación cortical general que nos permite, pues obviamente, como les decía, estar despiertos y conscientes, es decir, cuando estamos durmiendo, nuestro estado de alerta baja, aunque obviamente no está tan bajo como cuando estamos en coma, pero digamos en horario diurno, pues nosotros estamos en un nivel de estado de alerta determinado. También nos permite detectar que hay un estímulo presente, prepararnos para responder ante esos estímulos, como les decía, ya sean internos o externos, y está regulado por el sistema reticular activador ascendente, que es el SARA, y las estructuras como el locus coeruleus, el tálamo, hipotálamo lateral y la corteza prefrontal derecha. Aquí no vamos a andar tanto en esto. Bueno, como les decía también, ¿no? Esas alteraciones varían, es una escala, es decir, no es que estemos en alerta o no estemos en alerta, sino que las alteraciones varían desde el coma hasta una respuesta de un estado de respuesta normal, que es el que, como decía, es el que experimentamos en estado de vigilia, en el que nos encontramos ahorita, espero todos. Que obviamente pues hay luego fases intermedias como puede ser la desorientación, una baja respuesta a la estimulación, la ausencia de reflejos de orientación y la somnolencia. La escala de Glasgow tiene varias preguntas y instrucciones que le pedimos a la persona y a través de eso lo identificamos. Las alteraciones en esta red se manifiestan como letargo, lentitud cognitiva, que también se llama bradisiquia, somnolencia o dificultades para iniciar respuestas. No estoy diciendo, obviamente, no se preocupen, cuando tenemos un día malo, todo lo tenemos y nuestro nivel de alerta está bajo y eso no implica que es un problema. El problema es cuando estos estados afectan a la vida personal, a la vida de la persona, ya pues en condiciones o durante demasiado tiempo. Eso es como el factor o el criterio determinante y por el cual siempre insistimos, ¿no? Es que la alteración afecte a la persona en su desempeño en los distintos ámbitos de su vida. Si no, pues al final, bueno, no deja de ser a veces también como algunos rasgos personales de cada una de las personas, ¿no? Estas alteraciones suelen estar relacionadas con disfunciones en el tronco encefálico, específicamente, como decía, el locus coeruleus, y también en la corteza frontal derecha. A nivel clínico, es frecuente observar este tipo de alteración cuando tenemos pacientes que tienen el síndrome confusional agudo, que este suele, bueno, puede estar generado por muchas causas, por ejemplo, cuando hay síndrome de Korsakoff, que es una combinación de exceso o abuso de alcoholismo básicamente, más una desnutrición, habitualmente aparece un síndrome de confusional agudo. También en casos de demencias de algunos tipos también lo podemos observar. Y también a veces tras eventos traumáticos también podemos encontrar personas que presentan síndrome confusional agudo. También estados de hipoalerta postraumática, esto lo que permite, o sea, o bien hiperalerta o hipoalerta tras un evento traumático o estrés postraumático. A veces podemos encontrar personas que se quedan hipoalertas, que están como en un estado
emocional de freeze, de congelación. Entonces, no reaccionan tan rápidamente a los estímulos como haría una persona en un estado normal, o bien que sea hiper, ¿no? Que a veces también lo que estamos demasiado sobrepasados, estamos hiperreactivos, de manera que nos ponemos en alerta y a la defensiva por cualquier cosa, ¿no? En cualquier situación. Esto, la verdad que cuando tenemos el sistema nervioso desregulado, que esto lo hemos hablado en alguna otra clase, muchos estamos con el estado de alerta un poco alterado precisamente por estas condiciones de desregulación del sistema nervioso. Luego, como decía también, bueno, en el caso de demencias avanzadas vamos a encontrar dificultades o problemas en el estado de alerta y también en el caso de pacientes que tienen fatiga crónica, por ejemplo. Cuando lo estamos evaluando en consulta, normalmente empleamos tareas de reacción simple, normalmente suelen ser tareas que están informatizadas, es lo más sencillo para evaluarlo de manera más precisa, o también medidas de latencia ante estímulos auditivos y visuales, ¿no? Cuánto em, tarda en procesar y dar una respuesta ante un estímulo, ¿no? Se le presenta y cada vez que escucha X tiene que dar una palanquita o similar. A ver, ahí. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando encontramos alteraciones del sistema de alerta, ¿no? O sea, cómo lo traducimos, cómo lo observamos y cómo esto se visualiza o cómo se percibe en la vida real. Bueno, en el caso de hipoalerta que estábamos hablando, que es cuando hay un nivel bajo de alerta, los síntomas obviamente son letargo, somnolencia, lentitud de respuesta, la bradicíquea, que es la que estábamos comentando, y una desconexión como con el entorno. Estamos apáticos, desconectados. La verdad es que cuando estamos hipoalerta es como nada nos altera, ¿no? Que en las vacaciones está bien, pero a la larga puede generar obviamente muchos problemas, ¿no? Se observa en la clínica en qué casos, pues cuando hay un delirio hipoactivo, cuando encontramos estados posticales, encefalopatías metabólicas o infecciosas, también con la fatiga crónica o post-COVID también se han encontrado cuadros de este tipo. Y a veces también cuando determinados psicofármacos depresores del sistema nervioso, a veces es un efecto secundario. También, por ejemplo, cuando se toman medicamentos para ¿se me fue? La epilepsia. Precisamente lo que hacen la mayor parte de los medicamentos antipilépticos es bajar el nivel de activación cerebral para que no se generen yo siempre digo que son como cables pelados, entonces como hay un poco un chispazo y hay un cortocircuito porque el cable está roto. Entonces lo que hacen es que bajan, ¿no? El potencial del circuito de manera que esas chispas no se dan, de manera que no se generan los ataques epilépticos, pero obviamente como consecuencia es que los pacientes o las personas que toman este tipo de medicación normalmente tienen un nivel de activación, un nivel de arousal bastante más bajo de la población normal. Entonces, bueno, un ejemplo de esto puede ser un paciente que ha sido operado y que no responde al nombre hasta que se le abra varias veces, con voz alta y aún así lo hace lentamente y sin comprensión clara. Obviamente, cuando, por ejemplo, estamos anestesiados y recién se nos está pasando la anestesia, eh, nosotros tenemos un nivel de alerta muy bajo, que vamos recuperando poco a poco. Entonces, si alguna vez han tenido una cirugía, podrán identificar esa parte en la que a veces, pues uno está, cuando está soñado, ni siquiera está aquí presente, ¿no? Y poco a poco, pues con el paso, por eso nos tenemos que quedar en el hospital y todo lo demás para ver, ¿no? Y recuperar, digamos, nuestro estado natural de alerta. Bueno, al otro lado, obviamente, del hipo, encontramos también cuando estamos hiperalerta, que es cuando hay un exceso de alerta. Y como os decía, pues los síntomas son la hipervigilancia, entonces todo el rato estar como buscando evidencias de que algo va a pasar y que algo está pasando. Una respuesta exagerada a estímulos, ¿no? Gente que a lo mejor les tocas con un dedo y brincan muy fuerte o gritan del susto o que cada vez que suena el teléfono también ¿no? Esos pueden ser síntomas de hiperalerta. También, por ejemplo, cuando hay un exceso de sensibilidad física, también pasa, ¿no? Con los sonidos o con los olores, eso implica que a veces es cuando estamos un poco hiperalertas, ¿no? Una ansiedad persistente y dificultad para inhibir estímulos irrelevantes, es decir, el sistema de alerta en un funcionamiento normal reacciona solamente ante aquellos estímulos que considera potencialmente peligrosos.
Cuando estamos hiperalerta es que todo es peligroso para el sistema, lo interpreta todo como peligroso. Entonces, una llamada, un mensaje, una sirena, un pajarito que pasa, todo, ¿no? Como que la persona reacciona demasiado y no es capaz de inhibir su sistema, su cerebro, esos estímulos que en realidad no son relevantes para la supervivencia, ¿no? ¿Dónde lo encontramos en la clínica? Pues, por ejemplo, cuando encontramos pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, van a ver que aquí a estas alteraciones no solamente tiene que haber una alteración neurológica, vamos a encontrar también afectaciones con cuadros clínicos, no necesariamente cuando hay una lesión cerebral, sino también que determinados trastornos clínicos traen consigo afectaciones en la atención. Por ejemplo, cuando hay depresión y ansiedad, obviamente hay afectación en tema de memoria, bueno, toma de decisiones y también en la atención, porque vamos a verlo con la atención focalizada. Lo que sucede es que la atención se focaliza en los aspectos negativos de la vida, de todo lo que está pasando en lugar de otros estímulos relevantes. Y en el caso de la ansiedad, pues igual también viene muy de la mano de precisamente de una hiper reactividad, ¿no? A los eventos de la vida. Entonces, vamos a encontrar precisamente estos estados de prealerta en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada. Obviamente, en el caso de personas que tienen trastornos de estrés postraumático, es uno de los síntomas más evidentes. También personas con síndrome de abstinencia o que obviamente usan algún tipo de estimulante. Un ejemplo, pues puede ser una persona con trastorno de estrés postraumático que se sobresalta con cualquier sonido fuerte, que mira constantemente a su alrededor o checando el teléfono o, no sé, conductas notoriamente en alerta y que obviamente pues eso también le hace sentirse como mentalmente agotados, porque claro, cuando estamos en hiperalerta estamos gastando una cantidad de recursos de nuestro sistema nervioso y también a nivel cerebral impresionantes, ¿no? Recursos mentales, recursos físicos y recursos emocionales y también, bueno, obviamente a nivel de energía. Bueno, la alerta fluctuante es otro de los cuadros que podemos encontrar. Hemos estado en el hipo, en el hiper y obviamente eh, también hay casos en los que hay cambios abruptos en el nivel de conciencia. Entonces la persona puede estar muy presente y orientado y de repente desorientarse o estar sonoliento en cuestión de minutos. Em, Esto es muy típico en los casos de las demencias en fases intermedias. Obviamente, en las fases más avanzadas, esto ya no hay tanta fluctuación y normalmente las personas ya tienen un nivel de alerta mucho más bajo. Pero en la fase intermedia puede ser esta parte que a veces decimos, no, pues es que está muy conectado y de repente como que parece que vuelve la persona y luego otra vez se va. Esto es algo muy frecuente que encontramos en este tipo de pacientes. También en personas que tienen delirio fluctuante, en fases tempranas de encefalopatía hepática. También cuando hay daño cerebral difuso, también esta alerta suele estar un poco más fluctuante. No, como es difuso, afecta muchas áreas, esa afectación, o sea, ese daño, y a veces es como un poco intermitente, ¿no? Entonces, el daño axonal difuso es que, claro, en función de si hay una conexión por esa ruta, pues ahí salta, pero no todo el tiempo está activado. Entonces, también encontramos que la alerta fluctúa en este tipo de pacientes. Entonces, un ejemplo puede ser, es un paciente con demencia que en la mañana conversa coherentemente, pero en la tarde normalmente se muestra más confuso, lento o no reconoce el entorno. Como les decía, además, en el caso es muy típico en demencias y también suele ser este el patrón, normalmente por las tardes. Se ha encontrado que en algunos casos es mucho más frecuente que llegue la confusión, ¿no? No sabemos si también por el tema de los ritmos circadianos, alguna afectación pues con la hora del día, pero suele ser frecuente que en torno al atardecer y por la tarde normalmente este tipo de pacientes muestren una sintomatología un poquito más grave. Y en cuanto a ejemplos clínicos ya como de cuadros en los que vamos a encontrar afectaciones en el estado de alerta. Bueno, pues tenemos el síndrome confusional agudo, llamado también delirio. Y aquí, por ejemplo, pues un ejemplo sería un paciente de 78 años que está hospitalizado por neumonía
y que se muestra como desconectado del entorno, ¿no? Entonces, como que no responde cuando tiene que responder, está desorientado, a veces confunde, ¿no? Las personas que están con él, tiene algunas alucinaciones visuales intermitentes y también está lento en responder, no se le llaman por su nombre y quizás o no responde o tarda en responder. Acá lo que vamos a encontrar es unas fluctuaciones del nivel de alerta, que obviamente es común en el delirio hipoactivo. ¿Y qué estructuras estarían implicadas en este caso? Pues el tronco encefálico, específicamente el área que habíamos mencionado anteriormente, el locus coeruleus, y el sistema reticular activador ascendente, que es el SARA. Otro caso, por ejemplo, de cuadros es lo que ya se ha investigado, que es la fatiga neurocognitiva post-COVID. Entonces, aquí, en este caso, podemos encontrar una mujer de 43 años que tiene buena salud previa, que refiere sentirse mentalmente apagada desde que tuvo COVID, que tiene dificultad para iniciar actividades, que tarda en procesar estímulos visuales y auditivos. Entonces tiene una hipoalerta crónica, ¿no? De manera que le cuesta reaccionar en la velocidad y en el tiempo adecuado a estímulos que antes no le costaban. No sé si a ustedes les pasó si tuvieron COVID, a mí por suerte no me pasó de manera crónica, pero yo una de las cosas que más acusé era como esta parte de que me costaba mucho mantener precisamente la atención. Yo daba consultas en aquella época y normalmente pues siempre tengo en mi cabeza todo el historial de mis pacientes. En ese momento tuve que empezar a anotarlo todo porque no me acordaba lo que había hablado a lo mejor la sesión anterior y a veces me costaba perder el hilo, o sea, perdía el hilo un poco, ¿no? Empezaba a hablar y perdía el hilo. Y luego esta parte de justo como cierta apatía de poder iniciar actividades me costaba también mucho. Por suerte se recuperó en varios meses. Me asusté bastante porque imagínense dar una clase y que se te vaya, ¿no? la cabeza a la mitad, pero sí que se ha encontrado cuadros en los que esta sintomatología se ha vuelto crónica en algunos casos, ¿no? Porque sí ha habido una afectación neuronal que se ha quedado como con mayor eh, secuencia, consecuencias. Y las características clínicas son una bradisiquia y un bajo rendimiento cognitivo sostenido, ¿no? Esta parte de puedo rendir bien, pero durante periodos de tiempo muy cortitos. Son personas también que eso, se fatigan mucho cuando están en actividades que requieren cierto rendimiento cognitivo. Y bueno, pues obviamente lo que les decía, la atención es el primer proceso cognitivo, de manera que si yo tengo una afectación en la atención, muy probablemente tenga afectaciones por consecuencia de ello en otros aspectos. No quizás porque tenga una lesión en las áreas correspondientes, por ejemplo, al lenguaje o la memoria, pero obviamente si no tengo problemas en el estado de alerta o cualquier otro componente de la atención, es muy difícil, por ejemplo, o es muy probable que tenga problemas para la memoria. Si yo no atiendo a la información, es muy difícil que yo la esté memorizando, porque yo memorizo la información a la que yo estoy prestando atención. Si yo no presto atención, digamos, esa información se considera irrelevante por el sistema y el sistema la desecha, de manera que nunca va a pasar a los almacenes de memoria a largo plazo. Entonces, por eso digo que afecta y a la toma de decisiones. Si yo estoy despistado, toma de decisiones es uno de los componentes de las funciones cognitivas, perdón, funciones ejecutivas. Si yo no tengo suficiente atención, en realidad me va a costar analizar, por ejemplo, las alternativas que tengo o me va a costar planificar porque si no tengo la base, mi nivel base, pues no puedo hacer nada más. Entonces, la verdad para que vean que la atención es, normalmente también es por donde empezamos a intervenir y a evaluar, porque si ya encontramos que el paciente tiene problemas en todos los componentes, pues la verdad es que no, a veces evaluamos otros aspectos, pero en realidad no tendría casi sentido, porque en realidad ni siquiera la persona igual puede estar manteniendo bien el hilo de la evaluación. Y entonces, como esto les he dicho muchas veces, tenemos que ser capaces de establecer una diferencia, un diagnóstico diferencial entre los distintos alteraciones. Si realmente tengo un problema de memoria o realmente tengo un problema de memoria porque tengo un problema de atención, que es distinto a decir que tengo un problema de memoria. No, tengo un problema de atención y eso me afecta a otros procesos, de manera que para mí no tiene sentido que yo rehabilite la atención si en realidad la causa es un problema de atención. ¿Ven? Vale, vamos a ver algún ejemplito más. A ver, aquí está. Traumatismo craneoencefálico leve, que se llaman los TCEs. Entonces aquí, bueno, pues vamos a encontrar también, es muy frecuente que tengamos, bueno, casi les diría que el 100%, obviamente vamos a tener problemas de atención.
Entonces aquí les traigo un caso, por ejemplo, de varón de 30 años que tiene un accidente circulando en su motocicleta, conserva la conciencia, pero tiene una lentitud bastante marcada al responder a preguntas simples como, por ejemplo, pues dónde vive, cuál es su nombre, a qué se dedica, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene? ¿No? Algo así. Y requiere estimulación verbal frecuente para atender la atención, es decir, se le va, si la persona no le estás preguntando y sosteniendo la conversación, pues la persona se termina yendo, ¿no? Entonces aquí el tipo de alteración que estamos encontrando es una reducción de la alerta tónica o el estado de alerta con una hipervigilancia intermitente. Esto, bueno, en el caso concreto de este caso, ¿no? Y lo que encontramos a la hora de la evaluación es inconsistencia en tareas simples por caídas en nivel de alerta. Pues lo que les digo, ¿no? Eh, si yo no soy capaz de tener un correcto nivel de alerta, yo no voy a poder ejecutar bien las pruebas. Entonces, me voy a cansar. Eso también lo encontramos en los niños pequeños, porque por eso les digo que la neuropsicología obviamente se centra a veces en cuando hay daño, pero en realidad también es algo que es muy útil en muchos ámbitos. Los niños pequeños, la atención forma parte de las funciones ejecutivas, es de los procesos cognitivos que más tarde se desarrollan, alcanzando su máximo desarrollo en torno a la madurez como 18, 20 años, pero incluso hasta los 30 todavía se siguen desarrollando. De manera que los niños, ustedes pueden observar si tienen niños pequeños, no son capaces de prestar mucho tipo de atención, ¿no? Aunque, por ejemplo, se enojan por algo, pero si les enseñas algo que les gusta, de repente ya se les olvida el enojo y ya están otra vez, ¿no? Esos cambios que tienen de que tienen un espacio, un spam de atención tan cortita es muy típico en los primeros años de vida, a hasta, bueno, bastante, porque obviamente es uno de los procesos que más tarde se desarrolla y uno de los que más pronto se deteriora. Entonces, es un poco como el desarrollo cerebral es de atrás hacia adelante y el deterioro normalmente suele ser de adelante hacia atrás. Entonces, bueno, por eso esto también lo pueden ver, no en concreto alteraciones en el estado de alerta, pero sí afecta, o sea, cómo los niños tienen una capacidad de atención muy diferente a la de los adultos, ¿no? Y es precisamente porque no está desarrollada. En el caso de ansiedad generalizada o trastorno de estrés postraumático, podemos pensar, por ejemplo, en un caso de un paciente que tiene obviamente este tipo de cuadro, que se encuentra constantemente en estado de vigilancia exagerada, tiene hipersensibilidad a los ruidos y los cambios ambientales y refiere un agotamiento mental constante. ¿Qué tipo de alteración tiene? Una hiperalerta disfuncional. Disfuncional porque obviamente no sirve para nada, no tiene una utilidad, ¿no? Y alguna de las consecuencias que tiene obviamente es que tiene un agotamiento de recursos cognitivos por una activación excesiva del sistema de alerta, ¿no? De manera que además de estar ansioso, hiperalerta, está agotado, porque es como, pues sí, estar con sus alarmas constantemente todo el tiempo y eso es muy desgastante. Entonces, ¿cuál es la relevancia de la evaluación clínica precisamente de estos alertas, de este estado de alerta? Como les decía, obviamente es fundamental porque es el principio, es como la base, es un estado basal, de manera que los resultados en cualquier otra prueba cognitiva que estemos aplicando a la persona puedan verse distorsionados. Y esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de la interpretación. Como les decía, no puedo inferir que la persona tiene un problema de memoria si en realidad lo que tiene realmente es un problema de estado de alerta que le ha impedido realizar las pruebas correctamente. A veces puede ser que tenga un problema de estado de alerta y además tenga un problema de memoria, pero por eso tenemos que ser capaces de desmenuzar todos estos procesos y evaluarlos. Yo siempre digo que la labor del neuropsicólogo es casi ser detective, ¿no? Entonces vamos viendo todas las pistas, analizamos todos los mapas, todas las piezas, las ponemos juntas y luego ahí tenemos que hacer un diagnóstico, investigar y ver cuál es la causa real. Y a veces también puede ser que en el principio nos equivoquemos un poco y cuando estemos interviniendo podamos ir eh, obteniendo más información, porque a veces hay cosas que obviamente tampoco en la evaluación salen 100% y hay cosas que vamos a ver cuando empecemos a trabajar durante más tiempo con el paciente. Y entonces, como les decía, es intentar evaluar la memoria del lenguaje con la mente medio dormida, pues es muy difícil, ¿no? Si nosotros le estamos pidiendo a un paciente en las tareas de lenguaje o de memoria que escuche un texto y que luego responda una serie de preguntas, pues el paciente, estas pruebas normalmente van con tiempo, el paciente tarda en responder, entonces decimos, ah, no, pues no se lo sabe.
tiene un problema de memoria. No, pues es que en realidad el fallo es más fisiológico que cognitivo. Entonces, por eso tenemos, insisto mucho en esto, porque es importante para tenerlo en cuenta luego en la aplicación clínica. ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, pues ahí siempre es muy básico en la observación clínica directa. Entonces, nosotros, en el momento que tenemos un paciente, obviamente vamos a hablarle por su nombre, le vamos a hacer varias preguntas. Hay un acercamiento a veces un poco informal, ¿no? ¿Cómo te sientes, ¿no? ¿Qué tal el día? Estas cosas. Ahí ya vamos a obtener cierta información de cuál es el nivel de respuesta que tiene. También, obviamente, a que, por ejemplo, eh, si yo estoy evaluando con él y de repente hay un golpe fuera de, ¿no? de la sala en la que estoy evaluando y en el pasillo alguien se cae o hay una silla de ruedas que se choca con algo y la persona no reacciona, también yo puedo, o sea, podemos dar, o sea, podemos obtener información valiosa de cara al diagnóstico y también a la intervención, ¿no? El tiempo de reacción también lo vamos a ver, ¿no? Si la persona tarda su tiempo una vez que le damos una instrucción para responder a alguna pregunta o si le damos una instrucción en la que tiene que hacer algún tipo de movimiento, pues también ver si tiene lentitud en la respuesta y si hay cambios en la responsabilidad durante la sesión. Entonces, ahí, de manera, incluso aunque no estemos evaluando directamente la atención, esa información la vamos a obtener eh, mediante estos aspectos de la observación. Eh, También es eso, los neuropsicólogos, como les digo, tenemos que tener como, eh, también somos malabaristas, ¿no? Entonces tenemos que estar evaluando al paciente, aplicando las pruebas, a veces van con tiempo, tenemos que observar todo el comportamiento del paciente a todos los niveles, porque eso también a veces nos da información cualitativa. Es necesario que tengamos información cuantitativa en muchos casos, pero eh, la información cualitativa la obtenemos igualmente y también tenemos que ser capaces de a veces ir adaptando también nuestra evaluación en función de lo que vamos observando. En cuanto a instrumentos estandarizados, bueno, pues tenemos distintos tipos. Aquí no he metido como demasiado como los distintos nombres, sino como el tipo de tareas que se solemos utilizar. Entonces tenemos test de reacción simple o discriminativa, que lo que pretende es medir el tiempo de respuesta a estímulos auditivos o visuales. Aquí, pues les decía, uno típico es que aparezcan determinados números en pantalla y que cuando aparezca una letra, la persona tiene que dar en el espacio, la barra espaciadora del teclado, por ejemplo. O está escuchando algún tipo de sonidos y en el momento que escucha un sonido target, pues tiene que hacer algún tipo de respuesta o dar una respuesta verbal o una respuesta motora. Esto también una cosa que no, que creo que no he mencionado tanto, también a la hora de elegir las pruebas tenemos que tener en cuenta en el caso que haya la parte física. Estamos hablando todo el rato de la parte mental, la parte cognitiva, pero evidentemente a la hora de seleccionar los instrumentos que nosotros vamos a utilizar para evaluar, tenemos que tener en cuenta las habilidades físicas del paciente. Si el paciente ha tenido una hemiplegia a consecuencia de un ictus, obviamente muy difícilmente le podemos pedir una tarea en la que tiene que hacer algo con la mano que está inmovilizada, ¿no? Entonces, en ese caso tendríamos que pedirles que la respuesta sea verbal si el lenguaje no lo tiene alterado. Justo, pues no podemos utilizar algún tipo de tarea de respuesta simple en la que tenga que utilizar el ratón si la persona, por ejemplo, pues tiene ese brazo escayolado o el brazo dominante. ¿Por qué? Porque eso va a afectar a los resultados. Entonces tenemos que eh, conocer toda la situación del paciente para poder elegir las pruebas más adecuadas, de nuevo por lo mismo, porque si yo no lo hago así, yo no voy a saber si el problema lo tiene la persona porque tiene una afectación en la atención, en este caso, por ejemplo, que estamos hablando, o en realidad es porque obviamente es su déficit motor o su alteración motora o su discapacidad motora la que le está impidiendo tener un rendimiento normal. Y lo que sucede es que muchas de estas pruebas van con tiempo. Entonces, obviamente, si uno está enlentecido o tiene una afectación, va a salir penalizado simplemente por el hecho de tener estas condiciones. Otro tipo de pruebas son las de rendimiento continuo o conocidas como CPT, Continuous Performance Test, que precisamente pues miden el tiempo de reacción y los errores por omisión. Algunas de estas pruebas, pues hay una que se utiliza en niños, que no es tan conocida por acá, pues bueno, es una serie son varias pantallas en las que hay una serie de arbolitos y entonces en la parte superior se pone uno de los modelos de los arbolitos y el niño tiene que buscar de toda esa matriz de otros tipos de arbolitos, buscar el que coincide con el target, ¿no?
Y pues obviamente ahí medimos el número de aciertos que tiene la persona, el tiempo que tiene también, porque él puede elegir pasar de pantalla, entonces cuánto tiempo le dedica a cada uno de esos pantallas. Aquí evaluamos sobre todo también temas de impulsividad y demás que encontramos en TDAH. Y los errores de omisión, cuántos arbolitos target nos hemos saltado. También hay, bueno, los CPTs están más informatizados, pero bueno, también lo podemos evaluar con tareas de búsqueda visual. Lo que pasa normalmente por el tiempo no medirían tanto como el estado de alerta, sino otro tipo de componentes de la atención. Luego, otro tipo de tareas son las típicas de vigilancia digital, ¿no? Vigilant Test, que son medidas de rendimiento sostenido con alerta tónica. Entonces, aquí es, pues, como tareas de vigilancia, ¿no? En las que no pasa nada, entonces le podemos decir al paciente, mira, pues ahora vas a simular que tú eres un controlador aéreo, que estás en un aeropuerto, entonces cada vez que salga a un avión en el radar, tienes que dar algún tipo de respuesta o responderle para decirle, ¿no? En qué lugar del aeropuerto pueda aterrizar. Entonces, claro, son tareas en las que realmente hay una tasa baja de aparición de los estímulos, entonces tiene que ver con el estado sostenido. Cuando hay poco estado de alerta, obviamente las tareas de atención sostenida pues también no van a funcionar bien. Luego encontramos también test de velocidad de procesamiento, como los tipos de búsqueda de símbolos que encontramos en el WISE o el WISC, bueno, en el WISE, que es especialmente sensible a la desiquia, y obviamente el que mencionábamos de la escala de Glasgow, que permite evaluar el nivel de alteración del estado de alerta en pacientes que tienen una afectación aguda en el estado de conciencia. Normalmente es un protocolo que se utiliza casi internacionalmente, yo lo he visto en muchos países, que se utiliza en los protocolos de primera atención de emergencias, ¿no? Cuando una persona ha tenido algún tipo de conmoción cerebral o algún tipo de golpe en la cabeza, siempre se le explica, se le aplica, o bueno, habitualmente se le aplica la escala de Glasgow para identificar si hay algún tipo de eh, alteración en este componente. Luego también encontramos algún tipo de cuestionarios, alguno de ellos puede ser en la escala de fatiga cognitiva, el Confusion Assessment Method para los casos de delirio que estábamos viendo, o la escala de somnolencia de Epworth, que en el caso de que sospechemos algún tipo de hipovigilancia secundaria a problemas de sueño. Ah, voy a hacer una pausita aquí. Bueno, no me va a dar tiempo a ver toda la parte de focalizar.